Amigos, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por atendernos. Mi nombre es Leocenis García, soy preso político en Venezuela por disposición del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Les agradezco a esta hora su sintonía, que estén como cada miércoles con nosotros en esta conversación especial que tenemos con el profesor Alberto Franceschi desde el exilio. Son las 8 de la noche, hora de Venezuela. Disculpen la hora, les pido por favor que me digan los lugares desde los cuales se están conectando para ir saludándolo. Buenas noches, Leocenis, buenas noches. Les agradezco más bien me vayan diciendo los lugares de donde se están conectando y luego me van saludando. Y les agradezco también que compartan en Twitter y en Facebook. Desde Maturín, Ramón Campo, desde Miami, saludo Leocenis, Oscar Gamboa, desde la Florida, desde Maracaibo, feliz noche, buenas noches de Panamá, saludo desde México, buenas noches desde Estados Unidos, Pedro Riz se unió, muchísimas gracias, hola Leo, feliz noche, Dios te bendiga, seguimos en la lucha, hola Leo desde Maracay. Saludos de Puerto Rico, desde Puerto Ordaz, desde Maracaibo, desde Houston, desde Valencia. Rubén Carpio, Ramón Carpio, Valencia. Saludos desde España, desde Caracas. Desde, no sé, se hizo UTAC, creo, desde Higuerote. Barquisimeto, Timelón Morillo, Ramón Campo, gracias por compartir en Twitter. Saludos de Bogotá, buenas noches de Escocia. Gustavo Suárez. Saludos desde Málaga, España. Saludos, gracias Deportes YT por compartir en Twitter. Saludos a ambos desde Maracaibo, Patoé. Saludos, muchas gracias amigos. A medida que vaya avanzando el programa lo seguiré leyendo y les agradezco muchísimo que estén en sintonía y estén compartiendo con Twitter y en Facebook y sus seguidores. Bogotá, Montreal, etcétera, Puerto Ordaz. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Profesor Alberto Franceschi. Buenas noches, Leocenis. Es un placer estar contigo y con tu audiencia nuevamente. Como todos los miércoles. Profesor, quisiera que me analizara lo que pasó este 19 de abril, la convocatoria de la oposición. ¿Cómo mide usted la convocatoria que se hizo de la oposición? Por su parte, ¿cómo mide la convocatoria que se hizo del gobierno? Después que me responda eso, le voy a hacer otra pregunta en ese mismo orden. Mira, el gobierno moviliza a su clientela. Cualquier cosa que haya podido tener como mínimo impacto en todo el país, en los múltiples actos que hizo, bueno, es los empleados de confianza que deben mantenerse en los cargos si cumplen las exigencias del gobierno de asistirle a los actos del más burro, como lo llama la gente. En cuanto a lo de la oposición, es un hecho que bueno, resolvieron no hacer acto. Eso es más bien, no sé, como para acompañar al amigo Guevara, que había dicho que iban a la calle, que iban a manifestar. Después se transforma en una mini reunión, en un galpón por allá acalorados en el este de Caracas. Y bien a veces, por cierto, más Petare, creo, era de Urbanización Miranda, entiendo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí era un acto un poco para descargar un poco la militancia íntima, pues, de la MUD de Caracas, ¿no? Es realmente un acto desde el punto de vista de la asistencia lamentable. La gente incluso me dice que los que quedaron afuera gritaban que salieran a la calle, que era en la calle, que deberían estar, etcétera. O sea que incluso estaban en contradicción con la aspiración de la gente de manifestarse, ¿no? Pero realmente, Leocenis, es un acto bastante irrelevante, bastante marginal, como para merecer un juicio definitivo y menos para sacar conclusiones. La conclusión, por ejemplo, de que la MUD perdió la calle, perdió toda capacidad de convocatoria, es lícita hacer esa afirmación, pero vaya tú a saber quién si no ellos pudieran convocar a mucha gente si se lo propusieran en la calle. Si, por ejemplo, la directiva desde la Asamblea Nacional dice este país se lo está llevando el diablo, este gobierno hay que echarlo, convocamos al pueblo de Caracas y al pueblo de venezolanos a la calle y es en la Plaza Olear, invitamos a llenar todas las adyacencias del centro de Caracas y invitamos sobre todo al oeste de Caracas a bajar a la avenida San Martín, a bajar a la avenida Sucre. Bueno, yo no sé, esa sería la verdadera medida. Yo no sé si usted pudo escuchar el discurso ese día de Chugo Torrealba, pero Chugo Torrealba, después que habló Capriles, tomó la palabra y dijo textualmente que con el respeto, pido un aplauso para un gran venezolano, Henry Ramos Alú, y con el respeto que me merece Henry, Julio, quiero decirle que nos ha traído hasta aquí la unidad, y si no se ponen las pilas,
el pueblo les va a pasar por encima. Esto me llama la atención porque si lo dice Alberto Franceschi es comprensible, si lo dice Leoceni García es comprensible, pero que lo diga el secretario de la Mesa de la Unidad. Bueno, yo creo que Chugo leyó o ha oído 3 o 4 sentidos comunes en lo que he dicho esto en varias oportunidades. Sí. La verdad que es un verbo inusual en un dirigente de la MUD, pero es una constatación, es un hecho. Hemos venido planteando aquellos que somos críticos respecto a esta gestión deslavada, desleída, ¿cómo se llama?, triste de esa dirección de oposición. Hemos venido diciendo que los va a agarrar el toro, que van a sucumbir un día de esto bajo el peso ineludible de una revuelta popular que se lleva por delante el gobierno y la oposición. Creo que Chugo es un poco más perceptivo. Él quiere anteponer otras maneras de canalizar el proceso. Pero está claro que Chugo juega cerrado. Algún artilugio legal o apurando a ver si le hacen caso a Capelito y nos dedicamos todos a buscar la firma y él quiere la firma y que la Tibi le dé la planilla para buscar la firma. Chugo está en la misma trampa del régimen. Unos y otros, tirios y troyanos, están todos confiando en la salida, y Chugo lo reitera, en salida institucional, pacífica y electoral. Mientras tengan ese rezado, no han entendido dónde están parados. Un país ahora, la Asamblea Nacional tuvo... Un país que empieza a pasar hambre, sí. Un país que ya muere la gente de enfermedades de todo tipo por falta de atención, un país donde ya empiezan los saqueos a producirse. No se produce el gran saqueo como el 27 de febrero. De alguna manera la gente... Ahora parece parece que el gobierno le tuviese miedo a uno de los dos puntos que se tocaron hoy en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Un punto era... ¿Me escucha, profesor? Aló, profesor Franceschi. Profesor Franceschi, perdí al profesor Franceschi. Vamos a volver a llamarlo. Ajá. Vamos a volver a llamarlo. Les agradezco que compartan en Twitter, en Facebook, que compartan con los seguidores. Les agradezco muchísimo, queridos amigos. La persona a la que está llamando no puede atenderle, pero puede dejarle un mensaje después. ¿Cómo es eso que no nos puede atender? Va a ir desde ahora sí se formó el papá. Vamos a volver a llamar. Gracias por compartir, Loren López. Gracias, Daisy Jiménez. Gracias, Lorena López. Gracias por la democracia. Gracias, Pedro 12. Gracias por la democracia. Muchas gracias. Gracias, Imparra, por compartir en Twitter. Muchísimas gracias. La persona a la que está llamando no puede atenderle, pero puede dejarle un mensaje después de la señal. Gracias. Ay, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, profesor? ¿Qué es lo que pasa con el profesor? Vamos a intentar llamar de nuevo al profesor Franceschi. ¿Qué le habrá pasado al profesor? Muchas gracias a los que están... Ajá, profesor. ¿Qué está pasando? Huele a azufre, el diablo anda por ahí. Sí, seguramente. Mire, entonces le estaba diciendo que uno de los dos puntos que se iban a tocar en la Asamblea Ordinaria de la Asamblea Nacional parece que al gobierno no le gustaron. Uno era el tema de la enmienda que se presentó y el otro la discusión del referéndum revocatorio, porque Pedro Carreño, en una maniobra, intentó que no hubiese quórum hoy. ¿A qué le teme el gobierno? ¿Al referéndum o a la enmienda? Le teme a todo lo que pueda querer aprobar la oposición, que tiene con qué hacerlo aprobar, y sencillamente siempre tratan de que llegue por fin a un diálogo y a un acuerdo con la fracción del gobierno para hacer algo. Y bueno, para no exponerse el gobierno a tener que respecto a cada ley, que ellos saben tiene un origen de mayoría nacional, por lo menos del apoyo del 6 de diciembre, el gobierno tenga que tratar de desmontar todas y cada una. Ahora, profesor, mire, usted que ha sido tan crítico con Henry Ramos,
yo quería decirle una cosa. Ya va, no me la diga. ¿Ah? Ante que creas que yo puedo andar suscribiendo alguna paciencia con Henry Ramos. Ajá. Henry Ramos perdió la ruta, perdió la brújula al no hacer de esa Asamblea Nacional el bastión de la caída de Maduro. Que podía Pero es que Henry, los principales, que Henry tiene una serie de conspiradores ahí internos en la Asamblea. O ese discurso de Chugo Torrealba, profesor, pero escúcheme un segundo, ese discurso de Chugo Torrealba el día de ayer es un discurso contra Henry, y es un acto donde Henry no va porque ese acto lo inventa Voluntad Popular, y Henry no aparece en el acto, que es un Capriles, porque Capriles lo que quiere es poner a la oposición a secundarlo en el tema del revocatorio. Entonces, tampoco es que Henry es el jefe de la oposición. Usted sabe que allí conviven muchos grupos y subgrupos. Bien. Henry Ramos dijo en los primeros días de enero que el primer preso político del país era el pobre Maduro. Y yo le dije que el segundo era él, por ser una especie de árbitro entre 20 pandillas allí de nuestra oposición. Ahí hay de todo. Ahí hay agentes directos del gobierno. El Partido Primero Justicia es un partido de gobierno. Ojalá se calienten y me digan lo que le dé la gana. Pero es un partido que trata de que Maduro llegue al 2019. Es un partido que busca por todos los medios ayudar a Maduro a agonizar, porque ellos son parte de todas las componentes habidas y por haber para sostener este régimen. El amigo Henry... Bueno, pero Henry ha sido muy duro con Padrino López, por ejemplo. A propósito que usted habla de los militares. Y según lo que se ha sabido, Julio Borges fue el que se opuso a la sesión, a la moción de censura a Padrino López. Pero es que en todas las cosas que sean atinentes a una confrontación al gobierno, por más menguada que sea, por más, digamos, disminuida que sea el ímpetu que le ponga a Henry, es por supuesto algo que Primero Justicia le molesta como si fuera el propio gobierno. Henry Ramos dirige una heterogénea fracción mayoritaria donde Primero Justicia trabaja permanentemente para el gobierno. Ahora, ¿qué puede hacer Henry? Darle una patada a la mesa. Ha debido dársela desde el primer día, porque allí estaba el problema. Son 2/3, sí o no, los de esa Asamblea Nacional. Él mismo fue el primero que aceptó aquello de doblarse para no quebrarse, y desde entonces es parte de todo lo que van pactando a sus espaldas y le presentan el hecho cumplido. Mucho hace a veces con rebelarse contra esa gran coalición que el gobierno tiene al interior de la propia oposición. Pero un poco, para hacer justicia, Leoceni, esa es la agonía del parlamentarismo cómplice y alcahueta de este régimen político. Eso va a terminar, esa historia la sabe uno anticipadamente, más por viejo que por diablo, como dice la gente, o por alguna experiencia. Claro, pero eso va a terminar en una fractura de la oposición. Y va a haber deserciones, y va a haber, ¿cómo se llama?, y decepción nacional, porque la gente lo que está es pasando la prueba de la impotencia de esa Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional no puede terminar con el régimen, ni siquiera puede hacer aprobar ninguna ley que se cumpla. Eso es un adorno del régimen político. Y como tal, deberemos acostumbrarnos a que mientras sean interlocutores de la política nacional, todas esas fracciones, Henry Ramos incluido, de esa esperadera para ver cómo es que terminan en el diálogo con el gobierno, todo lo que queda es Ahora bien, profesor. Empezó la discusión de la enmienda, que es una suerte de vía rápida. El mundo ha visto lo que ha pasado esta semana. Yo no era partidario de la enmienda porque yo soy simpatizante de la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, que me gustaría que habláramos de eso más adelante. Pero la enmienda saca del poder rápido a Maduro y resuelve el asunto. Hoy ha empezado la discusión de la enmienda y creo que los ojos del mundo estarían muy conformes con una salida así. Ya acaba de pasar algo parecido, no una enmienda, pero el Congreso de Brasil acaba de alguna manera hacerle un juicio político a Dilma Rousseff. Pero ves tú la diferencia que hay. Me estás hablando del Congreso de Brasil.
La democracia de Brasil es una democracia real, es una república, son partidos de oposición que mientras se mantuvo Lula y Dilma en la constitución de la República Federativa de Brasil, donde las prerrogativas del Congreso son, caramba, infinitas, mientras pudieron gobernar sin traspasar los límites de agredir a esa oposición, el PMDB, que era el partido fundamental de la oposición, presidía el Congreso todos estos años. Y ahora le hacen un juicio y se la van a echar coleto a la Dilma. Y va a terminar presa y quizás Lula también termine preso. Pero es porque es un país con instituciones. Eso no tiene nada que ver con esta pantomima, con esta payasada de instituciones que montó el chavismo y de la cual han sido cómplices todos esos que están sentados allí, utilizando, digamos, la buena fe del venezolano a la que le han vendido la mercancía barata de que podemos ser parte de la democracia. ¿Para qué democracia? Ahora, profesor, para no hablar de romanticidades, el país, explíqueme usted y convénzame de cómo la comunidad internacional y los puritanos de la democracia pueden respaldar en Venezuela una vía rápida. Esa vía de la cual... ¿Quién te dijo que nos iban a respaldar? Pero entonces, ¿cómo se sostiene un gobierno? ¿Cómo se sostiene si una noche, por ejemplo, aparece un grupo, ni siquiera de militares, ni siquiera generales, unos almirantes, unos tenientes, y convocan a un gobierno de transición, sacan a la fuerza? ¿Cómo se logra sostener en el tiempo eso con un decreto en pleno siglo XXI? ¿Cómo se sostiene eso? Explíquemelo. Y ya que tú me das el tiempo suficiente para explicarme, dale. Puedo no verte revolotearte allí, que veo que estás hablando y no podemos hablar los dos a la vez. No. ¿Tú me puedes dar 5 minutos? No, dele. Ok. Venezuela es parte de una comunidad internacional, es una abstracción. En realidad somos de la zona dólar, de la zona del imperio americano. Aquí lo que ha pasado 17 años se ha dado bajo la mirada soslayante, la mirada cómplice del imperio norteamericano. La administración Clinton, 2 años, la administración George Bush de los petroleros de Texas, 8 años, y la administración Obama de 7 años, fueron complacientes y cómplices de este régimen político que nosotros queremos echar ya desde el primer día. Los Estados Unidos tuvieron ciertas veleidades en el primer año, hasta que la oposición puso la torta con el 11 de abril y las oposiciones militares pusieron la torta con la oposición el 11 de abril. Desde entonces han venido con los emisarios tipo Carter atornillándonos esta cantidad de bandidos en el poder. La comunidad latinoamericana son de chulos y malandros en muchos de esos... Pero ese no es el problema, profesor, ese no es el problema. Bueno, sí, pero el problema es que tienen un peso. ¿Qué pasa si al día siguiente se convoca un gobierno y dicen eso que está en Venezuela es una dictadura, está desconocido? ¿Me permites entonces, digamos, una ligera palabra o palabrota? Que se vayan al carajo, chico. El problema nuestro, Leoceni, es hacer lo que hizo Honduras, chico. Un pobre país de 2 millones de habitantes, y donde Obama, con Chávez y con el Lula, fueron a tratar de imponerle a ese pueblo que hubiera otra cosa. Lástima que las Fuerzas Armadas están muy lejos en Venezuela de tener la calidad de la hondureña, pero se calaron, chicos, incluso todas las atropelías de la comunidad famosa internacional. Los tiempos han cambiado también, por supuesto. Es que no hay un gramo de dignidad nacional para decirle a Estados Unidos, pero de una manera muy directa, en un tipo que le quedan 9 meses en el poder al señor Obama. Señor Obama, usted no está en condiciones de ser árbitro de este país, porque usted es parte de la complicidad de 17 años con 8 suyos, con este gobierno que nos ha esclavizado. Estados Unidos tiene oposiciones poderosas a Obama, republicanos, pero por cantidades industriales y factores de la propia comunidad de los demócratas, y inmigrantes y fuerzas suficientes en los lobbies de prensa, etcétera. Ahí está el Washington Post, el mismo que tumbó a Nixon, proponiendo, chico, que, ¿cómo se llama?, que Venezuela sea... que la comunidad internacional clame por una, ¿cómo se llama?, por la Carta Democrática esta. La misma OEA ya cambió mucho. O sea, ¿por qué van a empeñarse en poner siempre como obstáculo que la comunidad internacional
Eso es parte de ese lenguaje, Leoceni, de chantaje de la propia oposición para impedir pensar con cabeza propia. Estados Unidos no es la burguesía imperial. En Estados Unidos hay 20 burguesías, chicos, nos da 50 intereses lobistas que mueven el poder en los Estados Unidos. Un gobierno de facto en Venezuela sencillamente puede lograr poderosos aliados en los Estados Unidos. Y hacia Colombia nos referimos a Colombia a través de Uribe. A ver, Uribe. Pues si aparece un decreto, profesor Franceschi, si aparece un decreto convocando un gobierno de transición y el decreto dice que el gobierno dura 3 años, ¿usted cree que ese gobierno se puede sostener 3 años? Se sostiene 10 si lo quiere. ¿Y la OEA? Pero depende del gobierno. Si pones un puño de incapaces allí, y de estatistas, y de rentistas, ¿cómo se llama?, de proteccionistas, por supuesto que no dura ni un mes. Es un gobierno. Mira, Leoceni, hay que ponerse en perspectiva de lo que ha pasado en Venezuela para saber lo que se puede hacer. Sí. Venezuela no soporta más un gobierno de los partidos políticos estos, de vivianes, vagabundos y clientes del Estado. No soporta más esto. Ese discurso, profesor, fue lo que lo trajo a Chávez. No, porque yo te estoy planteando es lo opuesto al chavismo. Yo te estoy planteando una economía liberal. Yo te estoy planteando, el Chávez lo que hizo fue especular contra todos los vicios de la vieja democracia. El gobierno democrático venezolano estaba caído por las rencillas y las trifulcas de los propios partidos clientelares que empezaban a robar. Y Chávez legalizó el robo masivo, sencillamente, bajo su hegemonía política e institucional. No podemos mezclar todas las cosas porque no se puede discutir así, Leoceni. No puede, coño, hablarme de Henry, de Chugo, del imperialismo, de la economía, de Chávez. O sea, toda esa vaina junta no hay manera de digerirla. Yo voy parte por parte. Venezuela puede y debe conquistar un gobierno de transición. No me digas que cuánto va a durar. Coño, esa vaina es para adivino. Yo no soy adivino. Búscate adivino que... No, es que no, porque usted plantea el gobierno de transición y como está convencido de eso, yo lo que le estoy pidiendo es que usted me razone cómo un gobierno de facto se puede sostener y no que al día siguiente vamos a tener a la comunidad internacional bloqueándonos económicamente y no podemos avanzar. ¿Aló? Vamos a llamar de nuevo al profesor Franceschi. Bueno, amigos, es el profesor Alberto Franceschi, que estamos conversando el día de hoy. Le agradezco su sintonía, compartir en Twitter y en Facebook y con sus seguidores. La persona a la que está llamando no puede atender. Ajá, profesor. Mira, la misma gente dice que hablemos ¿cómo se llama? Por temas, porque estamos mezclando todo. Mira, porque yo no estoy mezclando todo, profesor, porque tenemos unos líderes políticos que son la representación de la votación del espíritu del 6 de diciembre que la gente votó para salir de este gobierno. Muy bien, la asamblea y no sirven para nada. ¿Ya estamos de acuerdo en algo? Por lo menos. Y estamos pendientes, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, profesor, en que nosotros estamos pendientes de la asamblea y Henry Ramos, porque la gente votó el 6 de diciembre para salir del presidente Maduro y de este gobierno. Ahora, ¿cuáles son las vías? Unas vías constitucionales y hay otra vía de facto que es la vía de lo que algunos llaman un golpe, que yo lo llamo una junta de transición. Yo sé, he publicado 133 programas de sentido común. Ajá. El programa del día de las elecciones era el 89. Es decir, tengo 45 programas explicando exactamente que el 6 de diciembre, antes de que ocurriera, pronosticaba que venía una revolución democrática o algo así por el estilo, que venía un triunfo espectacular. Desde diciembre hasta hoy, la Asamblea Nacional, los famosos dirigentes políticos, no han hecho otra cosa que burlarse del mandato del 6 de diciembre. Esa dirección no sirve, porque es una dirección
acobardada, es una dirección gallina, es una dirección que en última instancia responde a los dictados de Primero Justicia y de Capriles, emperrado que él tiene que ser presidente por un revocatorio que primero revoca a Maduro y luego en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Vamos en cuanto al tema de Capriles, su empeño es ser presidente y el revocatorio y meternos en esta trampa con las planillas, etcétera, que va a terminar enchufando al gobierno. En eso estamos de acuerdo. Todo lo que venga de esa Asamblea Nacional no nos merece el menor crédito. El único crédito que pueda tener es que se decidan alguna vez a proponer, digamos, por ejemplo, enjuiciamiento de Maduro por loco, por pirata, por colombiano, por lo que sea, ¿bien? Y convoquen 1 millón de personas que le piden a los que no vayan a las colas ese día a buscar que comer, sino que acabemos con las colas de verdad tumbando esta mierda de gobierno. El día que la Asamblea Nacional haga eso, yo cambio de opinión. Pero no, ellos están obligados porque ellos piensan en todos esos chantajes que nos hacen. La comunidad internacional no va a intervenir, que no sé qué cosa. Y por más que uno explique, vuelven otra vez con el chantaje de la situación internacional, de que un gobierno de facto no se sostiene. ¿Y quién carajo sostiene los gobiernos? Los gobiernos los sostienen el pueblo del país. ¿Quién sostenía a Pinochet? Odiado por la comunidad internacional. ¿Y qué pasó con Pinochet? Tuvo 17 años, chicos, incluyendo el apoyo por debajo de la mesa de todos los que decían en público que era un dictador desalmado y no sé qué cosa. Pero Venezuela llegó a una situación peor que la que vivió Chile con Allende. Este país fue desmantelado completamente como república y se necesita. Infelizmente no tenemos un Pinochet, pero se necesita alguien, chico, que le diga a las bandas armadas del gobierno y a las bandas armadas de toda del AMPA de los padres, hasta aquí llegamos, y se va a una batalla campal armada contra todos esos factores, y se restituye el Estado de Derecho, chicos, a piedra, plomo y candela, porque no hay otra alternativa. Mientras estén allí, digamos, masturbándose en esa Asamblea Nacional, no habrá salida para esta república que se hunde en el degredo de la descomposición y de la crisis. La crisis económico-social, sanitaria ahora, crisis de salud, crisis de todo, no tiene remedios normales. Es un gobierno fuerte, es un gobierno de gran disciplina, es un gobierno de persecución implacable a AMPA. Lo único que puede sacarnos de este hoyo es un gobierno de ilegalización del PSV, anótalo, porque ilegalizando esas bandas de ampones rojos, podemos empezar a tener. Bueno, tú me vas a decir que la comunidad internacional nos va a censurar, que nos censuren. Le diremos solamente que tengan la paciencia que le tuvieron a Chávez 10. Muy bien, bueno, qué lástima que hay tanto problema ahí con la comunicación con el profesor Alberto Franceschi. Está muy interesante. El profesor Franceschi siempre es polémico, pero es bueno escucharlo, ¿no? Vamos a llamarlo de nuevo al profesor Alberto Franceschi. Y voy, amigos, preparen algunas de sus preguntas. Voy ahora a leerle algunos comentarios apenas esté en pantalla el profesor Franceschi. Así que inmediatamente leo algunas de sus preguntas. La persona a la que está llamando. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Dice la gente, profesor Franceschi, esa es la salida que quiere Maduro, río revuelto. La Asamblea Nacional debe declarar esta vaina una dictadura. Que se venga, así cualquiera opina. Profesor Franceschi, yo creo que usted habla para atrás y para adelante según le convenga. Dice, no es convencional. Él está más cuerdo que Maduro y un poco más que la oposición. Estoy de acuerdo con el profesor Franceschi. Leoceni, leíste lo de Guaycaipuro Lameda. El profesor tiene razón. Bueno, varias cosas ahí, profesor. Bueno, hay uno que dice que no me vuelvas a llamar. Ese es un demócrata. No, yo lo llamo a usted los miércoles porque usted sabe que los periodistas somos como los empresarios. Mientras veamos que la caja registradora suena y cuando usted lo invitamos y hay sintonía, tenemos que invitarlo. Este gran demócrata, no lo llamen más. O sea, él cree que resuelve el problema callándose. Y hay otros mucho más, ¿cómo se llama? Que preclaros, ¿no? Dicen... Ese piensa así porque está en Miami. Ah, porque quiere que yo esté preso allá. Ese se arregló. Que esté como yo. Exacto. Ah, que esté como yo. Exacto. No, chico. Voy a hablar como me dé la gana. Porque yo soy de ese país. Y viví 68 años en ese país. Quiero morirme ahí.
y no acepto, coño, que en mi nombre, coño, vendan mi país como lo han vendido estos vagabundos a Fidel Castro, chicos. Y no acepto el chantaje de que cualquier gobierno tenga que postrarse ante cualquier gobierno extranjero, ni siquiera el norteamericano. ¿Por qué un gobierno que debe nacer bajo el signo de la más profunda amistad de Occidente y partidario de restablecer las relaciones absolutamente fraternales con los Estados Unidos, por qué nos van a caer encima? Porque hay que ver que hay que ser un gobierno de mocho que acepta, coño, no tener ningún margen de maniobra. A ver, Colombia, Santos, tú ahora quieres con tu FARC echarnos vaina. A ver, Uribe, sale ahí a pelear al lado nuestro, chicos. Colombia está fracturada en dos pedazos. Bueno, llamamos a Uribe si Santos no nos parabola. Y por allí vamos, chicos, digamos, asumiendo una política. No está Europa, como el Rajoy no le quitó el embajador a Maduro. A ver, señor Rajoy, con la Comunidad Europea, ¿por qué no nos ayuda con este malandraje que no quiere? Ahora, profesor, ¿cuál es el análisis, más allá de la crítica, el análisis de por qué ningún líder de la oposición hace lo que hizo Carlos Ortega el 11 de abril y los líderes de la gente del petróleo, que convocaron a la gente y le dijeron, vamos a Miraflores y no nos vamos de la calle? O lo que hizo Leopoldo en el 2014, que a Leopoldo lo viven criticando. Ni Carlos Ortega hizo eso, ni Leopoldo hizo eso. A ver, yo sí, ¿Por qué Carlos Ortega no lo hizo, profesor? No, Carlos Ortega no llamó a Miraflores. La manifestación, mira, soy, más admirador y amigo de Carlos Ortega no te vas a conseguir. Pero la dirección del movimiento de abril del 2002 no llamó a Miraflores. Estaban llamando a Chao, y la gente resolvió irse. Y Carlos Ortega tuvo las bolas de decir que este río humano marcha a Miraflores, porque pudo haberse quedado callado y tranquilo y decir la clase de cosas que le dicen los líderes a la gente. Calma, tranquilo. Ya había agarrado su cauce a Miraflores. Yo no es por quitarle mérito a Carlos. Y Carlos ha sido un honestísimo dirigente opositor. Sí. Yo lo que no comparto con Carlos ni con Carlos Hernández es lo del paro indefinido cívico. Para mí había que echarle, digamos, candela al asunto para poder tumbarse loco. ¿Entiendes? Y menos aún con aquel movimiento de, que nos hacía rehén de la resistencia militar en Altamira, allí echando discursos en lugar de echar tiros. Ahora, escuchen, yo no soy un partidario de la violencia porque me guste la violencia, ni creo que todo debe solucionarse con violencia. Esto lo digo para, digamos, los que no ven el cerebro con cerebro de pollo, la vaina. Yo lo que constato, Dioseni, es que el país está destruido y en vías de explosión sus instituciones. Sí. Y que las Fuerzas Armadas, llenas de malandros en sus cúpulas, de narcotraficantes y de contrabandistas, es cómplice y alcahuete de este gobierno, que es socio suyo en todas esas trapisondas de la ilegalidad. Pues bien, esa Fuerza Armada, a pesar de todo, es el último recurso que le queda a los venezolanos para defender la existencia del Estado. Y ya está en vías de estallar ese Estado, porque el Estado se basa en el territorio, Leoceni, en el control del territorio, y el territorio lo estamos perdiendo en manos del Ticur, en manos de Lucifer, en manos de aquel tipo que controla el arco minero, en manos de la FARC y el ELN, en manos de los contrabandistas, en manos de los aduaneros, de la vaina, la mafia de la Cabilla, la mafia no sé qué vaina, la mafia Caribe, de Diosdado y sus tropas y su combo y su vaina, del Pollo Carvajal y su vaina, ¿cómo se llama? Y sus narcosoles, etcétera, etcétera. Leoceni, el Estado venezolano está desmembrándose. La perspectiva nuestra no es ni siquiera una guerra civil, es un conflicto armado interregional con caudillos de todas clases. Nos devuelven al siglo XIX, Leoceni, con la diferencia de que no son los montes tales de Nirgua o de allá o de Bejuma o de Turimiquire. No, el conflicto nuestro es unas ciudades inmensas, llenas, chicos, de ampones que controlan millones de personas por la vía de los hechos, armados hasta los dientes. Hay bandas armadas con carbutáxico, con lanzamisiles de estos portátiles, con toda clase de armas automáticas, entregadas incluso por factores militares ya
peor nivel de desvergüenza. Pero ¿qué crees tú que ha ocurrido en Venezuela para que tú creas que un discurso, una enmienda o una vaina ya desde la Asamblea puede arreglar esto? Cuando yo digo que la solución... Usted que habla tan fuerte sobre todo el partido Primero Justicia, profesor, usted insinúa que hay una suerte de conchupanza, de convivencia entre Primero Justicia y el gobierno, o por lo menos lo dice. Tú, Leoceni, pero es que no es así la vaina. Por sus frutos los conoceréis, el Evangelio. Este es un régimen donde existe la pata del gobierno y el factor de la oposición que le ha sido cómplice 17 años. ¿Pero qué gana la oposición de eso? ¿Qué gana esta oposición de eso? ¿Qué gana Primero Justicia de hacerle ese juego al gobierno? ¿Qué gana concretamente? Porque... Mira, sus financistas son los mismos banqueros que se han beneficiado con decenas de miles de millones. La llamada boliburguesía que funde factores guisadores de la vieja burguesía capitalista y los nuevos factores, los bolichicos y compañía, todo eso es una articulación, una maraña de intereses, donde miles y miles de millones de dólares están cruzados en cada discursito de Capriles, en cada discursito de Borges. Esto es una vaina siniestra, que por supuesto la gente, si le cantan los canticos de Globovisión y los pone a marchar, y no violencia, y tienen que ser pacíficos y democráticos y electoral, 17 años, chicos, llenándose los bolsillos. Mira, por cada malandro de la boliburguesía, con cuentas de 500, 200, 1.000 millones de dólares en Miami, en Florida, donde hay miles, con esas fortunas superiores a 30, 50, 100 millones de dólares, hay miles. Pueden haber, chicos, un 10, 20, 30% de rojos. El resto son, chicos, amarillitos, azulitos, verdecitos, blanquitos. Pero por favor, ¿tú crees que este es un gobierno de la chancleta, un gobierno del pueblo pobre, no sé qué vaina? No, este es un gobierno de poderosos, de corrupción de intereses, de un magnate como Ramírez, 30, 40, 50 mil millones de dólares. Nadie sabe cuánto tiene este tipo, chicos, en el saqueo a PDVSA, que nos las deja endeudada por 200 mil millones de dólares. Este es el gobierno de Diosdado, chicos, y su combo de ricos, pero hasta más no poder, que tienen bóvedas, chicos, gigantescas de billetes de dólares y de lingotes de oro. Aristóbulo, chicos, es uno de los más pobres y no lo ahorcas por menos de 50, 100 millones de dólares, chicos. Osiria es la arpía mayor de ese gobierno. Ese hombre en la presidencia, ese pobre gafo, lo que hace lo que dice esta arpía. Y esta arpía es una de las más grandes millonarias del país. Esos son los intereses. Y Primero Justicia participa de esa conchupancia millonaria. La base material de todo régimen es el dinero, el cochino dinero, amasado por gandola, chicos, por la gran burguesía especulativa y guisadora. La vieja burguesía que no participó de esto, los factores realmente productivos y competitivos sobre los cuales ha de reconstruirse el capitalismo venezolano, no es parte de este festín de ladrones, chicos. Y si tú quieres, la representante más genuina de eso es María Corina. Por eso la tienen, chicos, arrinconada y por eso no le dan chance. Pero ¿dónde está el verbo de María Corina, Leoceni? El verbo de María Corina es contrario a Leoceni. Coño, casi que los vomita cada vez que... Y es más, tiene que ponderarse y a veces se le pasa la mano porque la pueden envainar cualquier día de esto. Pero ella representa el sector sano de esa clase capitalista sobre la que deberá reconstruirse el capitalismo venezolano. Sí, porque eso es otra cosa que uno ve, que todos hablan de que hay que salir de Maduro, pero no dicen cuál es el plan económico y de país. Y entonces, Primero Justicia dice que es un partido progresista, imagínense. Escúchame, Leoceni, el plan económico no es un plan ni de nacionalismos ni de estatismo. El plan económico comienza pero no porque yo lo proponga, ni porque la maldición a la que estamos sometidos, no, maldición no, la bendición, maldición, como quieras, es que el gobierno que vaya a constituirse debe comenzar la economía desde cero. Por ejemplo, la banca venezolana, chicos, tiene una banca sana y una banca de malandros. La banca de malandros, Banesco, BOD, todas esas porquerías, esos tienen que ser desplazados. ¿Cómo los desplaza con esa gigantesca fortuna? Métele 40, 50 bancos extranjeros a competir para que por fin el venezolano tenga, chicos, una banca, digamos, donde pueda asistir y ser remunerado sus ahorros y ser atendido como cliente y no como una especie de tipo de manada
de manada de carneros, de becerros allí que nos meten en esa cola de los bancos, chicos, ahorrando costos y mal pagando sus funcionarios. Esa banca tiene que entrar a competir, chicos, a fondo con la banca internacional. ¿Para qué? Para que si tú tienes 1.000 o 2.000 o 3.000 dólares, lo puedas tener en una cuenta absolutamente libre, en una convertibilidad cambiaria absoluta y total. Debe ser aborrecido el régimen cambiario, el control cambiario. Mira, no te digo más porque vas a creer que estoy proponiendo una vaina sumamente ideal. Tú sabes que a lo mejor hasta el Banco Central de Venezuela hay que eliminarlo, porque sencillamente Venezuela, cuando tuvo la economía más sana del mundo, era bancos privados que emitían moneda. La gente no conoce eso porque no ha estudiado estos temas. Está bien, yo no estoy por eliminar el Banco Central, pero el Banco Central tiene que establecer una política monetaria en acuerdo con innumerables bancos privados de gran apertura económica y bancaria en el país, con una convertibilidad absoluta de la moneda. El bolívar vale lo que diga el mercado, no lo que diga el gobierno ni ningún ente. La capacidad de crédito del gobierno está en cero y no podemos endeudarnos en nada mientras no volvamos a la sana costumbre que tenían los gobiernos, incluso de la Cuarta, de tener nuestras reservas depositadas en bancos internacionales, chicos, que podían eventualmente ser objeto de demandas o de incoar juicios, etcétera, por sus intereses afectados. La transparencia del Estado venezolano, la seguridad jurídica que deben tener los empresarios del mundo entero para invertir en Venezuela, es la que nos puede devolver la capacidad de tener una industria petrolera gigantesca. Chicos, y se trata de mantener los nexos con China, ojalá podamos, porque China es la que puede comprarnos 5 o 6 millones de barriles diarios en los próximos 6 o 8 años. 5 o 6 millones diarios, chicos. Profesor. Es decir, nosotros estamos en capacidad de volver a reconstruir la economía, pero no sobre el rentismo, porque toda la industria, incluso la petrolera, tiene que ser privada, chicos, nacional y extranjera, porque el país debe acostumbrarse a que su moneda vale por lo que vale, y no por lo que diga un burócrata, chico, que se empeña en controlar precios y salarios y no sé qué vaina. Esa es una apestosa política que felizmente se acaba. Que una cantidad de millones de venezolanos, 2, 3, 5 millones quedan pelando. Pues, chicos, ofrécele un subsidio masivo en dinero para que compren a los precios normales de mercado. Pero esos precios normales permiten que la gente que siembra papa vuelva a sembrar papa, y el que quiera sembrar tomate, porque son precios remunerativos para el productor o para el industrial o para el que importa, sabe que no lo van a expropiar o que no le van a hacer un corralito financiero con sus dólares. La economía libre no la conocen los venezolanos porque tenemos 60 años de peste estatista, y particularmente desde la nacionalización petrolera, que generó la ficción de que Venezuela podía ser un país, chico, de un progreso ininterrumpido mientras el Estado fuera el Estado empresario. El Estado empresario resultó una soberana cagada. Ahí están los obreros de Sidor denunciando todo lo que significa la ruina de Guayana en manos del estatismo más absoluto. ¿Cuánto producía el Sidor? 4 millones de toneladas, chicos, la producían 4.000 obreros. Y ahora 18.000 obreros producen 1 millón de toneladas. Es decir, 4 veces y media menos, chicos. 4 veces y media menos, Dioseni. Entonces, ¿dónde están las soluciones del país? ¿Tú crees que el Bolsa Caprilito va a poner ese país, chico, en tensión y con toque de queda contra Lampa y la aniquilación de los sectores, chicos, alzados y terroristas? Porque el Alzheimer montó toda clase de grupos terroristas allí, islámicos incluso. Y el loco Chávez nos embaucó, chicos, con esa política hacia el Medio Oriente, y con este loco de Maduro que estuvo en Damasco varias veces reunido con Nasrallah, el jefe del Hezbollah. Estos locos nos han metido, chicos, en una cantidad de líos que no son nuestros. Cuando nuestra amistad natural es con todos los países árabes y con Israel. ¿Por qué sale Chávez a maldecir a Israel y a ser militante de las guerrillas, ¿cómo se llama? Estas guerrillas contra Israel, que hacen terrorismo de Estado contra Israel? O sea, hay demasiadas cosas en las que el chavismo nos metió en la desgracia histórica. ¿Y cómo salir de eso? Con un gobierno de un pendejo, con este muchacho que ganó esas elecciones, porque hasta yo voté por él, y entonces dicen que hay que escuchar salsa a los 3 días. Oye, Leoceni, hay demasiadas cosas que el país le mete en gol, chicos, ¿no? Y unas bases por bola nos dan cuando estamos muy mal, y entonces ellos se reaniman todo y vuelve el país a votar y a votar. Son 18 o 20 elecciones, chicos. ¿Cuándo se va a aprender que esa vía
Bueno, el que quiera seguirse divirtiendo, que siga allí, pero por lo menos que no me critiquen que yo no, ¿cómo se llama? Que yo viva fuera insultándolo cada vez que pueda, porque si allá estuviera, nadie me oye, ¿bien? Yo sé que usted se pone un poquito... Yo sé que usted se pone un poquito bravo cuando yo me pongo medio histórico. Ya va. Eso no es verdad. Yo contigo, Leoceni, no tengo ningún problema. Sí, pero me dice, no te vayas con la historia, pero cuando en Chile llega al poder, en Chile no, en Argentina, Videla, que después... Ya me vienes con cuál tema, Manny, el de la Fuerza Armada, que eran otras... No, le hablo de que vino Videla, después vino otro golpe, y dentro de la oposición iban surgiendo dos liderazgos. Uno, el del presidente Alfonsín, y otro, el que era el más relevante del movimiento radicalismo, que ahora se me va el nombre, que era una lucha así como el de Caprilito y el de Leopoldo. A la final el país fue de golpe en golpe hasta que llegó en su momento y terminó siendo presidente Alfonsín. Yo siento... Hoy no es tu noche de suerte. Yo viví en Argentina 6 años, precisamente en esos 6 años que puedo hablarte a nivel de mes por mes lo que pasó en esa nación. Si quieren discutimos sobre Argentina, pero la gente tiene derecho a conocer primero los datos del problema. Y tú estás dando un dato que es lo opuesto a lo que nos interesa analizar. Que el gobierno cedió y se te olvida que era un gobierno de derecha, como el de Pinochet. Gobiernos de derecha. Es que yo no estoy en contra del gobierno de derecha. No, ya va, yo te estoy diciendo, yo voy por la vía de Oceni, que el gobierno de derecha le cede un espacio que ya le ha ganado la derecha democrática. La derecha militar deja que la derecha democrática llegue al poder, porque incluso le faltan argumentos para justificar su opresión militar. Esto no, esto es lo opuesto, chico. Esta es una dictadura de izquierda, de ampones de izquierda, ni siquiera es de izquierda. Mira, yo tengo un elevado concepto del gabinete y de los dirigentes políticos de Chile, bajo Allende y por el propio Allende. Esos eran chicos, abogados laboralistas, los Chicago Boys que venían de la Universidad Católica de Chile. Profesor. Es que ya va, parece que los vecinos se molestaron. Aquí sí hay leyes de esa, ¿viste? Que prohíben quitar. Los Chicago Boys que eran de la Universidad Católica de Chile, que fueron los que hicieron el plan económico. Tercer año Pinochet anduvo dando cipotazos entre los 2 primeros años. Después hubo un plan coherente. Incluso Pinochet tuvo, ¿cómo se llama? Nacionalizó la banca un par de veces el primer año. La renacionalizó 2 veces. O sea, no fue suficiente la primera y volvió con... Sí, pero lo que le quería decir del asunto argentino es que en Argentina hubo cierta oposición o cierto sector de la oposición colaboracionista con el régimen militar de derecha. Y hubo otro no, que se dedicó a hacerle oposición verdadera, que fue el que terminó en el poder. Está bastante equivocado, bastante equivocado. Porque el conjunto de la oposición democrática, de radicales y de peronistas, hizo una oposición implacable a la dictadura. Implacable. Había un sector más radical que eran las víctimas directas, las pobres madres y abuelas de clase mayo. ¿Entiendes? Que era pero, Dios mío, esas juntas militares eran de extrema derecha, asesina, fascista, etcétera, etcétera. Había un sector de esa derecha que era la llamada patria financiera, los grandes ladrones del presupuesto de Argentina, los partidarios de todas las medidas y marramucias cambiarias dirigidas por el ministro Martínez de Oz para hacerse millonarios en semanas y en meses. Hicieron toda clase de experimentos. Los llamaban la patria financiera, es decir, lo que primero contaba era su billullo, su plata. La oposición ni siquiera podía haber ganado el poder de no ser por el disparate de Galtieri de montar una guerra contra la Thatcher, contra Inglaterra, creyendo que Estados Unidos le podía apoyar el rescate de Malvinas. Y en esa guerra que la pierde de calle, chicos, se va al demonio el Estado argentino y los militares. Mira, los militares no podían después de la guerra de Malvinas ni ¿cómo se llama? Ni desfilar, porque les caían a piedra, chicos, el pequeño reducto de militares que quedó. Las Fuerzas Armadas se fumaron, se volatilizaron, no tenían ni con qué, chicos, alimentar a los soldados, los mandaban para casa, chicos.
iban a dormir a la casa para que por lo menos cenaran. Que la Fuerza Armada quedó deshecha después de ese experimento de guerra. En esas condiciones, la multipartidaria argentina logró entonces, chicos, un espacio en la opinión y montaron con el gobierno Viñones, que era una especie de gobierno Larrazábal, ¿bien? Porque es un gobierno de derecha que abre a una experiencia de democracia. Entonces, el mismo ejemplo ¿cómo se llama?, de Larrazábal, el gobierno del general Viñones, compromete con la multipartidaria un calendario electoral y gana entonces. El partido peronista pugnaba por ganar otra vez y el partido radical, chicos, surgió como una experiencia, lo que es Macri hoy. Bueno, en esa alternativa contra el peronismo logra el partido radical de Alfonsín ponerse a la cabeza del electorado y gobernó. Y los sindicatos lo reventaron. Dura 6 años el gobierno, a los 5 años estaba contra las cuerdas, saqueo, vaina, etcétera, y renunció. Mejor dicho, adelantó las elecciones 6 meses. Y gana Menem. Y el Menem hace una política neoliberal a ultranza. Desmantela toda la propiedad de Estado y hace una política de privatizaciones impresionante. Ahí empezó otro proceso. Y estos Kirchner, lo que gobernaron ahorita, eran montoneros, eran la izquierda peronista. Sí. Entonces, esa es una bueno, historia. que el peronismo terminó como va a terminar el chavismo en Venezuela. Que hay peronismo de izquierda y peronismo de derecha. Porque Menem era peronista y Kirchner era peronista. ¿O va a decir que eso no es así? Con respeto, Leoceni, con todo respeto. Menem no era periodista, no era de derecha. El fenómeno peronista es una vaina muy diferente. El fenómeno peronista es obrero populista, obrero sindical populista. El chavismo es amponil, lumpen populista. Son bases sociales distintas. Yo no estoy de acuerdo con usted, el uso de la marea socialista y el Nismarevan, etcétera, y el Giordani que está forradito también, pero entonces está quietado y ahora criticando después que fue responsable de todo esta todo. Bueno, profesor Franceschi, voy a llamar al profesor para hacer la última pregunta de la noche, amigos. Les agradezco la sintonía que ha habido el día de hoy. Vamos a hacer la última pregunta al profesor Alberto Franceschi, que como todos los miércoles hay gran sintonía. Les agradezco siempre que sigan la cuenta de Leucerio Oficial en Twitter, en Facebook, en Instagram, y sigan la cuenta en Facebook, sobre todo, que también estamos haciendo ahí. Y le agradezco a Venezolano Arrecho que siempre monte el programa si puede también. Estamos llamando para hacerle la última pregunta al profesor Franceschi. No me vaya a equivocar y vaya llamado santo, porque ahí sí, bueno, pues completamos la noche. Bueno, profesor, la última pregunta de la noche, porque ya van a ser las 9 de la noche. Tenemos 1 hora de programa. La última pregunta de la noche. Le hago perdone que meta una visión para hacerle una pregunta, pero he estado leyendo con curiosidad los trabajos del periodista Blasco de ABC de España, y la verdad que periodísticamente, para mí, muchas de las cosas que está diciendo o se las están contando mal, o porque me cuesta creer una reunión de Nicolás Maduro con Raúl Castro, donde Maduro propone dejar a el señor Rodríguez Torres como presidente y todo este bla bla bla. Realmente que me cuesta pensar eso. Pero lo que le quería preguntar lo siguiente. Hay en este momento ruidos en la prensa internacional de que en Venezuela el chavismo está buscando solucionar su problema. Yo creo hoy, y quiero saber cuál es su opinión, yo veo más viable ahorita, en este momento, que el chavismo resuelva su problema a que la oposición resuelva el suyo. Es decir, veo más rápido que el chavismo se ponga de acuerdo y diga vamos a sacar a Maduro y vamos a montarle un parapeto al país, a que lo haga la oposición. Porque la oposición está empeñada en el tema electoral, que es un tema que maneja absolutamente el gobierno. Entonces, yo no puedo hacer pronóstico, pues yo no tengo esa bola de cristal, pues esa vaina. ¿Entiendes?
El chavismo está en agonía como corriente histórica de grandes promesas que todas las ha ido burlando, y al mismo pueblo que alimentó y en muy buen nivel por alimentos subsidiados, ahora lo mata de hambre. El pueblo al que curaban ahora lo mata de enfermedad y de falta de medicamentos. El pueblo al que llegó a proteger algo lo deja en manos de Lampa, desbocada y fuera de cauce. El chavismo va a ser odiado cada día más. ¿Qué solución puede tener el chavismo? Cualquiera que invente le saldrá mal, porque el chavismo ya no es viable como corriente de gobierno, como propuesta política de gobierno. Pero llaman gente a la calle. Ayer tuvieron gente en la calle, la oposición movió 4 gatos. Pero ¿cómo no van a mover, chicos, si te dan una bolsa de comida si vas, chicos? ¿Cómo no te van a, no vas a mover si tú le estás diciendo que te van a matar apenas gane la oposición, y de que tú tienes al compañero Maduro y tiene las 4 o 5 becas y planes de eso que amarran a aquella persona, y cuidado con la casa, que te hemos dado una casa? Suponte tú que hayan dado 300.000-400.000 casas ahí, no el millón ese cobero que dicen, y de cuidado con la casa. Es una persona que bajo chantaje va y echa los 4 gritos estos a favor del imbécil este. Pero no es una fuerza social en ascenso y comprometida con nada. Leoceni, por favor, el chavismo está en la más arrecha bancarrota político-social. Y en la única parte sana que pudiera hacer estos muchachos de Aporré, etcétera, lo que proponen es más socialismo. Es decir, eso están todavía más lunáticos que el propio gobierno. La oposición lo que tiene es una rolitán cuecoba como imagen mental del final de la crisis, a partir del hecho democrático y de la ruta democrática y del voto. Eso están más perdidos que Ramela Vega. Unos y otros son parte del mismo régimen. Unos y otros están juntos y caen juntos, Leoceni. El cuidado es el que dice, ¿cómo se llama Chuo Torrealba? Cuidado como los guindan perpecuesos, ¿entiendes? Cuidado como en la ruta para incendiar Miraflores, de paso incendian también, chicos, al Capitolio. ¿Cuál pueblo? Ya que usted no hace pronóstico, pero hace historia. Y acabamos de conmemorar el 19 de abril de 1810. El 19 de abril de 1810 tuvo que pararse el cura Madariaga y hacerle señal a la gente, porque parece que este pueblo ahí estamos como unos súbditos haciendo cola y no pasa nada. Yo sé, pero es que es muy malo citar la historia así, chicos. No, es que yo se la cito. Usted, mira, aquí mi deber es preguntar. Yo le pregunto, mi deber es preguntar y usted responde. Ok, pero eso es 400 personas en la Plaza Bolívar. Aquí estamos hablando de 30 millones de personas hambreados, chicos, y acosados por el hampa y las enfermedades, la inseguridad más ayer, y ahora sin agua y sin luz. Leoceni, este es un país cayéndose a pedazos. Esto no tiene nada que ver con aquella bucólica Caracas el 19 de abril de 1810, que entre paréntesis, querían reunirse para reclamar los derechos de Fernando VII, rey concurrente de la monarquía borbónica, contra su padre Carlos, que era protegido de Napoleón, y es también lo llevan preso, y entonces la población de Caracas, de blancos peninsulares incluso, que habían allí, exigiendo que se respetara el derecho de sucesión de Fernando VII. Hay toda una mitología democrática de nuestro origen republicano que habrá que en su momento discutirla, pero es que eso, lo actual no tiene nada que ver con aquello, Leoceni, pero no es por criticarte a ti, es para no desviar el debate hacia lo que ya teníamos avanzado. La MUD y el gobierno forman parte de un mismo régimen. Es como esas bailarinas cantantes. Pero es que yo lo veo que usted lo pone así. Yo no estoy de acuerdo con usted. Ajá, dele. Levantan la patica al mismo momento. Son bailarinas de cancán en la misma ballet, en la misma. Y entonces a veces uno, vamos a suponer, el bailarín Henry Ramos, se niega a levantar la patita a la altura que se necesita. Y Caprilito se le pasa la patita, digamos, más alta todavía del paso de cancán al lado del gobierno. Pero Leoceni, son la misma coreografía. Esa coreografía está estallando. Cada uno estallará por su cuenta y juntos estallarán juntos también. Ese es el pronóstico, y el Estado venezolano va a entrar al garete.
y en lugar de la República de Venezuela vas a tener 8 o 10 republiquetas delincuentes. Usted sabe cuál es el problema, profesor Franceschi, para terminar. El día de hoy, que siempre yo le agradezco además la amabilidad que tiene de atendernos los miércoles, que Venezuela, y perdona que generalice, tiene una dirigencia muy cobarde. Usted sabe la pregunta que a mí me hacen todas las noches. Y yo me quedo impresionado. Todas las noches me hacen la misma pregunta. Que por qué yo hago Periscope y que por qué yo hablo por Facebook y Twitter y Ledesma y Ceballos no. Usted sabe que ni Ceballos ni Ledesma, que por cierto, en el caso de Ceballos no es mi amigo, Ledesma es mi amigo personal. Ninguno de ellos tiene prohibición de no hablar por Periscope, ni por hablar por Facebook, ni hacer, ni hablar, ni dar. Ellos han decidido no hablar. ¿Qué dirían? ¿Perdón? ¿Qué dirían? No, lo que yo le digo es que algo deben decir desde la calle, desde la cárcel. Usted sabe lo que significa un líder preso, pues, político que puede hablar al país, pero hacen falta, y es cuando yo miro hoy lo que yo veía ayer, el 19 de abril, es que aquí nadie se atreve. Usted minimiza un poco la acción de Carlos Ortega, pero hay que tenerlas bien puestas para decirle a un río humano, vamos para Miraflores a sacar a este tipo, porque esto es una dictadura. Porque eso lleva riesgo, cárcel, persecuciones, y ese es el problema real. ¿Por qué Capriles no es presidente, profesor Franceschi? Capriles no es presidente porque sencillamente es un cobarde que el día de las elecciones se asustó. Mire, si yo hubiese sido candidato y pierdo las elecciones con 100.000, me hago presidente, porque llamo a la gente de la calle y me juramento en Miraflores. Esa es la diferencia entre la popularidad y el liderazgo, lo que tú has señalado. Esa es la diferencia entre un jefe para salvar una república y una hechura mediática de un marketing millonario para hacerlo la sonrisa pexodén agradable a la muchacha, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Yo estoy muy viejo y tú también, digamos, para andar envidiándole al flaco bello la cosa, ¿no? Los míos. Se necesita alguien efectivamente con algo de sesos y ese muchacho carece de eso. Entonces me dicen, no ofenda, que ya va, yo no estoy ofendiendo, yo estoy criticando a una persona que ha resuelto que él va a salvar mi país. Y cada vez que intenta dirigir mi país pone la cagada. Entonces, no me gusta esa dirección. No me gusta esa dirección, así de sencillo. Entonces, esto no supone una ambición. Mira, todas las rivalidades son para ver cómo entonces yo me pongo. Me da igual, chico. Yo lo que quiero es que alguien que tenga la confianza de la gente, asuma el programa radical de la reconstrucción del Estado venezolano. Que se dejen, por ejemplo, como Henry Ramos, de echarle guaymarazo, chico, a la Fuerza Armada como si todos fueran iguales. Ya empezó por lo menos a distinguir, pero que no diga el disparate histórico de que hay golpes buenos y golpes malos. Que los golpes, perdón, que no hay golpes buenos y golpes malos, que todos los golpes son malos. Dos golpes, como la del 58 con la pasada de la cabeza que llevó a la presidencia de la República. Y que Ramos era líder de un partido y de una elección que es hija de dos golpes de Estado. Entonces, chicos, debería un poco tener cuidado en que si lo último que nos queda como recurso de sobrevivencia de la República son esas Fuerzas Armadas como institución, no estoy diciendo que haya que premiar a los malandros y a los corruptos y a los narcosones que hay aquí. Eso hay que echarlos a patadas de la Fuerza Armada. Pero es la Fuerza Armada la última esperanza para reconstruir la República. Y los políticos que estén de acuerdo con ese principio, por supuesto que tendrán el deber de apoyar esa transición para reorganizar la República. ¿Cómo se reorganiza? Con una constituyente profundamente enraizada en la discusión nacional que nos permita dar con las claves para la reconstrucción de esa democracia que todos anhelamos, pero que no podrá hacerse sino sobre una base de una nueva economía que reconstruya desde cero la nación venezolana. Eso, Leoceni, es tarea para un liderazgo muy sólido, muy disciplinado, muy fuerte. No para un liderazgo estos emanados de ese debatillo permanente de verse el ombligo con cuña publicitaria para ver quién cipote el candidato. No hay manera de soluciones para Venezuela bajo esta constitución, ni bajo digamos, amparo de esas políticas absolutamente complacientes y cobardes, como tú las llamas. Y son cobardes, efectivamente. Gracias. Hay gente allí que vale oro. Bueno, ya veremos.
Veamos la prueba de los acontecimientos, quiénes son los capaces de inaugurar una nueva etapa en la República, con los que se comprometan a una línea de ruptura total con estos pasivos, que incluye la oposición entre esos pasivos. Podremos entonces pensar en un... Bueno, muchas gracias, profesor Alberto Franceschi. Ha sido el profesor Alberto Franceschi, siempre un placer tenerlo, al profesor Alberto Franceschi. Como todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos esta conversación con el profesor Alberto Franceschi. Queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo seguir la página Leocenis García en Facebook, no la página personal, sino la página que dice Leocenis García, personaje público, que también estamos allí montando los videos de los programas. Les agradezco que sigan la página Leocenis Oficial en Instagram, y les agradezco que sigan la página Leocenis Oficial en YouNow, y que sigan la página Leocenis Oficial en Twitter, y que sigan Leocenis Oficial en Periscope para que reciban cada vez las notificaciones. Por cierto, he estado probando Facebook Live. Es interesante, pero nada como Periscope, que permite tener una interacción con la gente de manera cercana, y uno puede sentir a la gente desde muy cerca, y se los agradezco. Gracias, amigos, por su atención. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Les saludó el periodista Leocenis García. Buenas noches.